Bienvenidos al grano con Fosec. En videos anteriores estuvimos hablando sobre factores limitantes o enunciamos los factores limitantes en la producción agrícola con relación al suelo. Mi nombre es Néstor Darío. Hoy vamos a hablar del pH. Como punto 1, como punto 2 vamos a hablar de las cales, de los sistemas de encalado. Y como punto 3 algunas generalidades sobre el manejo y el uso de las cales. Bueno, entonces el pH tiene que ver con la medición del potencial de hidrogenones o de iones de hidrógeno positivos en la solución del suelo y en las superficies de los coloides del suelo. Esto exactamente es pH es igual a 1 sobre el logaritmo de la saturación de hidrógeno en el suelo. Bueno, con la fórmula de 1 sobre el logaritmo del potencial de hidrogenones se puede elaborar una gráfica en donde obtenemos pHs que van desde el valor 0 hasta el valor 14. El valor neutro para esta tabla es 7. Quiere decir que los valores de pH que están por encima de 7 se consideran alcalinos y los valores que están por debajo de 7 se consideran ácidos, siendo 7 exactamente el valor neutro. Bueno, esto quiere decir que entre mayor sea la concentración de hidrógeno en el suelo libre como ion positivo, el valor del pH es más bajo, por lo tanto el pH es ácido. Y por el contrario, entre menos hidrógeno haya en el suelo, pues el valor del pH es más alto y va a haber un pH más alcalino. En realidad, para el tema del factor pH en el suelo tiene importancia en la agricultura fundamentalmente porque los elementos nutricionales se encuentran disponibles en el suelo en un pH determinado en mayor o menor grado. Entonces, normalmente para que todos los elementos que la planta requiera en su nutrición se encuentren en un estado o disponibles, solubles, si la planta los pueda tomar, el pH ideal es 6,5, o sea, es un pH ligeramente ácido. Porque 7 sería neutro, 6,5 sería ligeramente ácido. Otro aspecto a tener en cuenta es que en los pHs ácidos, por debajo de 5,5 especialmente, hay unos iones que se ponen disponibles en cantidades tóxicas. Estamos hablando especialmente del ion aluminio más 3, del ion hierro, del ion manganeso. Entonces, ese es un factor a controlar cuando los pHs de los suelos son bajos. Bueno, hablemos de la arcilla, que es el más relacionado con el manejo del pH. Claro, esto también depende del tipo de la arcilla, pero en términos generales se comporta muy similar. Tienen carga negativa. A las arcillas del suelo, obviamente, como tienen carga negativa, se juntan los iones con carga positiva, que se llamarían los cationes. Entonces sería el calcio, el magnesio, el potasio. Se pegan a la arcilla y hacen algo que se llama la capacidad de intercambio con la solución del suelo. Tienen esa capacidad. Dependiendo de la fertilización, en ausencia de la fertilización, o por una mala fertilización, o por el mismo tipo de suelo, estos cationes son lavados de la superficie de la arcilla. Cuando son lavados de la superficie de la arcilla, son reemplazados por iones de hidrógeno. En este momento, al ser reemplazados por iones de hidrógeno, y de acuerdo a lo que definimos, se sube la concentración de iones de hidrógeno e inmediatamente se incrementa la acidez. Este fenómeno también se da con la utilización de la fertilización nitrogenada, sobre todo cuando se utilizan fertilizantes tipo urea o fertilizantes tipo amoniacales, en donde este proceso de nitrificación libera iones de hidrógeno que obviamente concentran los niveles de hidrógeno y se sube la acidez. Bueno, entonces las causas de la acidez está principalmente ya lo habíamos enunciado, el lavado de las bases, calcio, magnesio, potasio, la absorción de esas mismas bases de calcio, magnesio y potasio por las raíces de las plantas. Entonces estos espacios son reemplazados por hidrógeno o por aluminio o por los dos. La oxidación del azufre, o
sea, las formas ácidas del azufre al oxidarse forman formas oxidadas y el hidrógeno se libera para ocupar los espacios igual. Y la descomposición de la materia orgánica, donde obviamente hay gran liberación de cationes de hidrógeno. Específicamente refiriéndonos a la acidificación causada, porque es otra de las causas, por la aplicación de los abonos nitrogenados. Esta acidificación se da cuando se aplican formas amoniacales o ureicas en el suelo, porque el nitrógeno de las formas amoniacales y ureicas en el suelo tiende a oxidarse, o sea, debe oxidarse, debe convertirse en una forma nítrica, ganar oxígenos. Para este proceso que se llama nitrificación se requieren microorganismos del suelo, pero también se requiere la presencia de otros elementos como molibdeno. Esta nitrificación, que es pasar, como muestra la gráfica o el esquema de la ecuación, es pasar de formas amoniacales, NH4, a formas nítricas, NO3. En este proceso, pues finalmente lo que se desprende es hidrógeno, que va a hacer el ciclo y acidificar el suelo. Los fertilizantes más limitantes para esto, pues obviamente son la urea, como mayor causante de acidificación, el sulfato de amonio, fosfato monoamónico, el nitrato de amonio y el mismo amoníaco, donde se aplica amoníaco como fertilizante. Bueno, en la tabla siguiente están representadas las libras que se requieren de carbonato de calcio para neutralizar las libras de la fuente de nitrato de amonio en cada una de sus presentaciones. Urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio. Entonces ahí se ve perfectamente cuáles son los que necesitan mayor cantidad de carbonato de calcio para neutralizar la acidez causada por el nitrógeno de esa fuente, pues obviamente son los causantes de mayor acidez. De todas maneras es importante aclarar que esto no funciona de una manera tan matemática, no es tanto y tanto, tanto y tanto, no funciona así, porque los suelos tienen una propiedad que se llama la propiedad buffer. Esa propiedad hace, ¿qué es una solución buffer? Vamos a hablar como el suelo como una solución buffer. Una solución buffer es aquella que es capaz o tiende a mantenerse en el mismo pH a pesar de que se le aplique álcalis o ácido. Entonces los suelos tienden a permanecer en el estado natural en que se encuentran. Aplíquese álcalis o aplíquese ácido. De tal manera que los cambios en pH con los procesos de encalado o con las acciones de los fertilizantes, como explicamos ahora en la parte de los nitrogenados y su influencia en la acidificación, son tenues, no son tan representativos, en el tiempo tienden a ser regresivos y a mantenerse tal como estaban originalmente. Los carbonatos de calcio y de magnesio se mezclan con el agua, reaccionan con ella, van a liberar en esa reacción en un ambiente ácido, solamente en un ambiente ácido, van a liberar ya sea al calcio o ya sea al magnesio, en el caso de la dolomita, al calcio y al magnesio. Van a generar una molécula de ácido carbónico, HCO3, y además van a generar un ion OH. El HCO3 se va a unir al hidrógeno, como muestra la tabla, para formar agua, y el ácido carbónico se va a unir al hidrógeno para formar agua más CO2, que es de alguna manera pues el principal fertilizante para una planta. Esa es la manera como los carbonatos intervienen en el suelo para neutralizar el exceso de iones de pH y obviamente subir la acidez del suelo. Adicionalmente a esto, entonces, el ion A3 de aluminio, A más 3 de aluminio, se va a unir a una molécula de OH y va a formar hidróxido de aluminio, que se precipita porque es insoluble. En este estado ya no es tóxico para las plantas. Bueno, existe la tendencia a pensar que la acidez del suelo es neutralizada por el calcio o por el magnesio, y no es ni el calcio ni el magnesio el que neutraliza la acidez del suelo, son los carbonatos, que se unen al agua y atrapan a los iones libres de hidrógeno.
Sin embargo, en suelos ácidos y solamente en suelos ácidos, las cales con su acompañante, llámese calcio, llámese magnesio, sí son fuentes de calcio y de magnesio, pero como elemento nutricional, no como factor en el cambio o la neutralización del pH. Bueno, entonces entre los beneficios del encalado pues está obviamente la disminución de la toxicidad del aluminio y del manganeso y en algunos casos del hierro, que es uno de los factores más limitantes en la producción agrícola, sobre todo en suelos ácidos y fuertemente ácidos. Proporciona calcio y magnesio solamente en los suelos ácidos. Entonces, además de regular la presencia de los iones tóxicos de calcio y aluminio, nos va a permitir aportar calcio y magnesio como nutriente. Incrementa la actividad de los microorganismos que tienen que ver con la mineralización de la materia orgánica. Acuérdense que las plantas son autótrofas, lo que comen son minerales. Hay unos minerales que los toman de la materia orgánica, en mayor cantidad el fósforo, el nitrógeno, algunos microelementos, el zinc. Pero esta materia orgánica debe ser mineralizada por microorganismos y el encalado adecuado, porque cuando hay sobreencalamiento, todo esto que estamos diciendo le pasa exactamente lo contrario, incrementa esta actividad y obviamente estamos haciendo más eficiente la nutrición, más barata la fertilización, más productiva la cosecha y obviamente mejores resultados económicos. Y por último, pues al aumentarse la producción y bajarse los costos, el tema de flujo de caja, pues mejor. O sea, el encalado bien hecho, porque el sobreencalamiento hace exactamente lo contrario. Calcio entraría a bloquear a muchos de los elementos, entraría a precipitar, entraría a bloquear, sí, básicamente procesos químicos que podemos ver más adelante, o los podemos ver ya en esta gráfica. Ahí se ve en la gráfica de Mulder cómo el calcio en exceso puede bloquear la gran mayoría de los elementos. Entonces el sobreencalado está mal. El encalado adecuado es el que debe ejecutarse y este solamente se hace bien cuando se trabaja con un análisis de suelos. No es lo mismo aplicar sulfato de calcio, que cal dolomita, que cal viva, que hidróxido de calcio o que yeso, ¿sí? Que serían como las cales más utilizadas, a pesar, bueno, hay otras fuentes de encalamiento, como por ejemplo el silicato de calcio y el silicato de magnesio, que tienen otro tipo de reacción. Pero cada reacción está determinada por el análisis de suelo y el criterio del profesional. Y esto no puede ser cambiado en el almacén agrícola. No, mire, es que vengo por cal dolomita. No hay, pero lleva este yeso que es lo mismo. No. Ahí se dañó todo el proceso y todo el trabajo del profesional que haya hecho la respectiva recomendación. Entonces, cada cal es de acuerdo al ajuste y los requerimientos que el profesional tiene. Eso fue todo por hoy en Al Grano con José. Recuerde que publicamos videos todos los martes y jueves. Si tiene algún tema que le gustaría que trabajáramos en Al Grano con José, déjenlo en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita para que sea notificado cada vez que subamos nuevos videos. Te invito a ser parte de la comunidad FOSEC. Si te gustó este video, dale like, compártelo y síguenos en redes sociales.